Mi gente, finalmente tenemos buenas noticias para los solicitantes de asilo y es la siguiente, de que van a extender el plazo de la tarjeta roja, la vigencia de 6 meses hacia 1 año. Esto es sencillamente espectacular y además se va a implementar un resguardo de prórroga de derecho por recurso, que esto va a beneficiar a todas las personas que se les denegó el asilo y metieron un recurso. Así que bueno, empecemos de una vez. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Y aquí junto a este hermoso pato, ¡ay, no me vaya a picar! Les doy la bienvenida. A los usuarios nuevos pues los invito a quedarse. Y sí, finalmente salió esta noticia que, ojo, aún no está confirmada, pero hoy yo lo estaba hablando con mi abogado en una asesoría y me dijo todo lo que le voy a decir a continuación. Y listo, me acabo de mover de lugar porque ese pato me tenía un poco intimidado y yo no sé si ellos pican. Y bueno, mi gente, la verdad que estas son excelentes noticias y yo nada más tengo una sola pregunta. ¿Por qué les aplicó esto a Dios mío para yo entrar en este lote de 1 año de vigencia de la tarjeta roja? Y bueno amigos, primero que todo, como ya les dije, esta información todavía no está 100% oficial ni nada por el estilo, pero mi abogado, cuando estábamos hablando él y yo, él me había dicho que él y otros colegas se han acercado a varias comisarías y los mismos policías son los que le han dicho esta información. Yo por mi parte, lógicamente como siempre, me puse a indagar un poquito más, ustedes saben, y vi varios videos de los cuales se está hablando de este tema y lo dicen otros abogados. Por eso yo les quiero a ustedes suministrar esta información. Les repito, todavía no está 100% oficial, pero si los policías dijeron eso, obviamente por alguna razón será. Así que vamos directamente con el tema. Y como este primer tema, mi gente quería, wow, para mí viene siendo creo que el mejor, que es extender la vigencia de la tarjeta roja de 6 meses hacia 12 meses, es decir, 1 año. Por lo cual ese dolor de cabeza que uno tenía con la renovación cada 6 meses, pues ya sería anual. Que por cierto, entre estas investigaciones que estaba haciendo, como les comenté, estaba viendo una abogada que decía que una cliente de ella le salió la tarjeta roja en Toledo en 1 año. Perdón, o sea, por la vigencia de 1 año. O sea que por lo menos ya por allá se empezó a aplicar esto. O sea, en verdad que las personas que hemos pasado por este sufrimiento, o sea, sabemos lo que se siente esto. ¿Y esto para qué nos puede ayudar o en qué nos beneficia? Bueno, lógicamente, primero que todo, ya no vas a tener únicamente 6 meses, sino 1 año. Y eso nos va a aliviar demasiado dolores de cabezas. ¿Como cuáles? Un dolor de cabeza viene siendo, por ejemplo, en el tema del trabajo. Cuando la hoja blanca o tarjeta roja se te vence o está a punto de vencer, normalmente las empresas te ejercen muchísima presión. Entonces, lógicamente, con 1 año de vigencia, pues ya tienes como mucha más libertad, mucha mayor libertad. Otro dolor de cabeza súper recurrente es el tema de las cuentas de banco, porque no las bloquean porque se vence este documento, que por cierto, en el primer comentario y en la caja de descripción te voy a dejar varios videos, entre los cuales está cómo abrir una cuenta bancaria aquí en España, que yo te doy mi recomendación para abrir cuentas con pasaporte. Vean lo que está bastante informativo. Entonces, fíjense, esto es una excelente noticia para ti si todavía no has llegado o todavía no tienes tu primera tarjeta roja y esto se llega a implementar muy pronto, de ahí te vas a quitar muchísimos dolores de cabeza. Pero esta no es la única noticia, vamos con las otras. Y por cierto, a las personas que están con la primera cita de asilo, que llaman, bueno, tristemente hay que seguir intentándolo porque hasta ahora no hay mayor novedad, sigue siendo todavía este mismo procedimiento. Y aunque sea, estamos viendo que estas personas están trabajando para mejorar esto, lo cual es súper positivo, que ayuda a las personas que están hoy día en esta carrera, como quien dice, y a las que están próximas a venirse. También se está hablando de la implementación de un código QR en todos los documentos que vamos a tener ahora de identificación, ya sea desde la hoja blanca hasta la tarjeta roja. ¿Para qué se hace esto? Pues para evitar la falsificación, porque sí, tristemente se ven este tipo de cosas. Así que probablemente el tema de las citas esté un poco pausado, porque es una realidad, no se consiguen citas o es prácticamente una lotería. Puede que sea porque estén implementando esto. Ahora, si ya en Toledo, por ejemplo, ya salió esta tarjeta roja con 1 año de vigencia, pues ojalá ya la próxima semana ya sea oficial todo esto. Ahora, eso sí, es súper importante de que tampoco se confíen
el hecho que te den una tarjeta roja, escuchen bien, una tarjeta roja por vigencia de un año, no significa que vayas a tener el asilo, como quien dice, en curso por todo ese año. Recuerden muy bien, y si no lo sabes, lo ideal es que tengas tu certificado digital y revises por la página del DEU Repsara, que ahí es donde te notifican si el asilo todavía sigue en trámite o fue rechazado. Porque, por ejemplo, hoy día se está rechazando el asilo súper rápido o se está aprobando súper rápido. Entonces no cometas el error de confiarte de no, listo, tengo mi tarjeta por un año. Y puede que te rechacen a los 3 meses y esos 9 meses que trabajaste, pues obviamente lo hiciste de manera irregular. Que por lo menos en mi caso, como lo expliqué en este video que está por acá, que también lo dejo en el primer comentario, a mí nunca me notificaron la negación del asilo, nada. Yo siempre revisaba por el BOE y por el DEU. Y únicamente cuando fui para la comisaría que logré conseguir mi cita, la policía me dijo, mira, estás rechazado. Y resulta que llevaba 5 meses rechazado. Ahora, en mi caso, mi notificación cuenta desde ese momento que me notificaron, porque nunca salió nada en el BOE ni en el DEU, ¿ok? Por eso les digo, siempre tienen que revisar, porque si a ti, por ejemplo, te aparece esa solicitud ya rechazada y tú no revisaste porque, ay, no sabía, pues ya eso tristemente es problema tuyo y tú fuiste notificado en esa fecha. Así que muchísimo ojo con esto. Hoy es 31 de mayo, este video en realidad, bueno, lo estoy grabando ahora mismo para subirlo hoy mismo. Tenía otro video para subirlo en mente, pero consideré más oportuno adelantar este de por sí. Y bueno, les quiero agradecer a todas las personas que están suscritas. En verdad que wow, ya en 3 meses logramos monetizar el canal. Así que eso significa muchísimo para mí. Si todavía no estás suscrito, pues te invito a hacerlo, lo cual es totalmente gratis. Y bueno, para las personas que igual quieran apoyar al canal, ya tenemos la opción por acá de unirse como miembro exclusivo, que también tiene ciertas ventajas. Así que bueno, cualquier apoyo de su parte, lo agarro con todo el cariño. Y bien, como ya les comenté, este tema todavía no está oficial del todo, está un poco crudo, así que probablemente y ojalá ya este mes de junio ya se empiece a ver todo esto de manera recurrente. Pero como les digo, se los quiero adelantar para que vayan teniendo ya algo de noción. Y el otro tema a tocar, que también me pareció súper interesante, viene siendo el resguardo de prórroga de derecho por recurso. ¿Qué viene siendo esto? ¿Con qué se come? Bueno, vamos a verlo ya. Básicamente viene siendo una hoja de resguardo, como bien su nombre lo dice, el cual va a tener una vigencia de 9 meses, o sea, lo cual viene siendo espectacular. ¿Y quiénes podrán solicitar esta hoja? Pues las personas que ya hayan puesto un recurso, es decir, que ya hayas introducido tu recurso, esperes tu mes para que ya se activen nuevamente todos los beneficios como solicitante de asilo, y ahí viene el gran reto, que es sacar una cita, lo cual está, ya sabemos que prácticamente imposible, súper complicado. Pero en teoría, digo en teoría porque una cosa es la teoría y otra la práctica, tendrías que hacer lo siguiente. Vas para la comisaría con tu recurso, con todos los justificantes, y ahí te deberían de dar esta hoja de resguardo con 9 meses de vigencia, lo cual viene siendo espectacular, porque normalmente las personas que están con asilo denegado y meten recurso, suelen únicamente trabajar y seguir en su propia empresa, pero no te dan ningún documento que dice que estás legal ni nada por el estilo. Entonces las empresas no le prestan mucha atención. Conseguir un nuevo trabajo con un recurso es súper complicado. Normalmente es para seguir en tu mismo trabajo. Y si tienes un recurso, normalmente los bancos no le prestan atención a eso y te bloquean la cuenta. Ahora con esta hoja viene siendo muy similar a la primera hoja blanca que nos dieron. O sea, prácticamente nos va a servir para todo, para buscar un nuevo trabajo, para cambiarnos de banco si queremos, para evitar esos bloqueos. Así que esta noticia en realidad que viene siendo espectacular. No hallo la hora en que en realidad ya se empiece a implementar todo esto, y la única tristeza que me da es no haber estado yo metido en ese lote. Nuevamente, Dios mío, mírame, vale, por favor. Pero bueno, esto es excelente noticia para las personas que están iniciando estos trámites, para los que están próximos en venirse. Así que bueno, mi gente, ya saben que en el canal tenemos más videos de este tema, vayan a revisarlo y recuerden ver ahora el primer comentario que les voy a dejar esto fijado. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Por ahora estoy subiendo de 2 a 3 videos semanales, así que nos vemos este sábado. Saludos.